Bien, esta es la tercera parte de la obra, tanto escrita y aquí presentada en formato audiovisual, El mundo y la libertad. Y esta tercera parte de la obra y última se titula Una ética del destino. Bien, pues sobre la ética del destino. ¿Qué es la ética del destino? A ver, generalmente en los estudios de ética se diferencian dos tipos de ética. La ética de lo justo, es decir, qué es lo que es correcto hacer, y la ética de lo bueno, que es lo bueno para nosotros. ¿Vale? Son dos tipos de orientaciones éticas distintas. La ética de lo justo estaría relacionada con la justicia, con lo que nosotros creemos que es correcto hacer las personas en nuestras relaciones entre nosotros. Y la ética de lo bueno estaría relacionado con lo que consideramos que es bueno, el bien para nosotros. ¿Vale? Pues la ética del destino estaría relacionada con la ética de lo bueno. Y toda la visión ética que hemos explicado en las dos partes anteriores estaría relacionado con la otra ética, con la ética del justo, ¿vale? La política, el derecho, etcétera, ¿vale? Y ahora vamos con una ética más íntima y más individual, que es la ética del destino, ¿vale? Es una expresión que utilizo yo, que no he sacado de ninguna parte y que tiene otro tipo de definiciones y otro tipo de expresiones para referirse a este tipo de ética. ¿A qué se refiere la ética del destino? Pues es un proyecto u objetivo que tenemos de existencia los individuos, ¿vale? Y claro, este destino que tenemos implica además una serie de valores y principios o formas de conducta para alcanzar ese destino. Es decir, la ética del destino no solo es el objetivo final que nos planteamos para nuestras vidas, o sea, la felicidad, sea la resurrección, sea el paraíso, sino es que para alcanzar y conseguir este objetivo tenemos que cumplir una serie tenemos que ir por un camino en el que tenemos que cumplir con una serie hacer una conducta determinada, portarnos bien, por ejemplo. Bien, yo, como ya dije en la primera parte, considero que la ética es una ciencia, ¿vale? Y la ética del destino sería una parte de la ética y por lo tanto también sería una ciencia, como ya dije, una ciencia de la libertad, ¿vale? Pero es una ciencia sobre todo ceñida al individuo, ¿vale? Nada más. No al individuo, a las relaciones entre los individuos, que evidentemente implica unas relaciones con la sociedad, ese tipo de ética, por supuesto, pero es una ética más centrada puede asumirse más individualmente que nosotras, ¿vale? Por lo tanto, y ceñida a sus necesidades éticas, el individuo y sus necesidades éticas. Muy bien, pues más o menos debería ser una idea aproximada de lo que es la ética del destino. Entonces, generalmente, a lo largo de la historia, aparecen una serie de dogmas en que ya nos ofrecen a los individuos una ética del destino. Es decir, los individuos tradicionalmente no se crean ellos su propia ética del destino, sino que ya aparecen en la sociedad una serie de dogmas que proporcionan a los individuos una ética del destino. El dogma más tradicional de ética del destino son las religiones, ¿vale? Las religiones son unos contenidos que tienen que asumirse de forma perpetua. Es decir, las religiones tradicionales implican ya que desde el nacimiento las personas formamos parte de esa religión y lo somos hasta morirnos, ¿vale? Y es considerado una transgresión muy grave el hecho de dejar esta religión o cambiarse a otra, ¿vale? Este tipo de religiones tradicionales, que es el dogma tradicional de la ética del destino, están muy bien adaptadas al paradigma que funcionaba en las sociedades anteriores, que es el paradigma socionista, que como ya expliqué, era que la sociedad no había individuos, sino que las personas que formaban, seres humanos que formaban parte de una sociedad, el fin en sí era la propia sociedad, no era el individuo, y la misma sociedad ya tenía una ética impuesta para todos, ¿vale? Hay sociedades cristianas, sociedades musulmanas, sociedades judías, ¿vale? En la que todos tienen la misma religión, porque es un dogma que ya forma parte de la sociedad y desde que naces hasta que mueres, pues vives con este tipo de religión. De hecho, el hecho de que las personas desde el nacimiento hasta la muerte adopten una misma religión y esté en toda la sociedad es una medida bastante precisa para saber si estamos en una sociedad más individualista o más socialista.
Si en esta sociedad, desde que cuando nacen las personas, la religión no se elige, no se adopta, sino que se elige por la mayoría de edad, estamos más bien en una sociedad individualista. Si estamos en una sociedad en la que la religión se adopta ya desde el nacimiento, y siempre se sigue esta religión, estamos más bien en una sociedad socialista, ¿vale? Otro tipo de propuestas que también ofrecen dogmas y nos ofrecen éticas del destino, no tan trascendentes, algunas sí, son las propuestas filosóficas, ¿vale? El epicureísmo, el estoicismo, el cinismo, el existencialismo, el aristotelismo, son propuestas filosóficas, no son religiones. ¿Qué diferencia hay entre una religión y una propuesta filosófica? La verdad es que no está muy clara a veces. Porque, por ejemplo, propuestas filosóficas como el estoicismo implican la existencia de un más allá. Generalmente yo creo que la principal diferencia que hay es que las religiones están institucionalizadas, ¿vale? Tienen una serie de instituciones dentro de la sociedad y un cuerpo específico para hacerlas, para promocionarlas entre la gente, ¿vale? Mientras que las propuestas filosóficas no tienen este cuerpo especial investido dentro de la sociedad, ¿vale? Y no suelen adoptarse desde el nacimiento y al final no forman parte del dogma socialista, ¿vale? Por lo tanto, generalmente quienes proporcionan una ética del destino suelen ser o las religiones o la filosofía. ¿Qué tipos de destino nos ofrecen las éticas? ¿Vale? A ver, si no existiesen las éticas del destino, ¿vale? Si no existiesen las religiones o no existiese la filosofía, el único destino que podría aceptar la humanidad es la muerte. De hecho, desde el mundo de la necesidad, desde el mundo que estudia las ciencias de la necesidad, el mundo que estudia la biología, desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de la química, desde este punto de vista no existe más destino para los seres humanos que la muerte, ¿vale? Y el mundo de la libertad, en el que se encuentran las éticas de destino, ofrece destinos alternativos, ¿vale? Es como no resignarse a la muerte y buscar un otro destino distinto, que además conllegue una serie de valores y de virtudes. Entonces, de estos destinos alternativos, entre comillas, a la muerte, hay de dos tipos. Los inmanentes, que son los que encontramos en este mundo, y los trascendentes, que son los que encontramos en un mundo que no es el que estamos ahora, más allá, un mundo trascendente, ¿vale? Destinos inmanentes, una parte muy importante de la filosofía proporciona destinos inmanentes. Por ejemplo, el aristotelismo proporciona como destino la felicidad. El epicureísmo o el hedonismo proporciona como destino el placer. Un poco la ética actual nos proporciona más bien como destino el bienestar. Pero muchas religiones ofrecen destinos en mundos distintos al nuestro, ¿vale? Cristianismo, islamismo, por el paraíso, en el submundo terrestre para la religión griega, el Hades, ¿vale? E incluso propuestas filosóficas como la de Nietzsche, la del eterno retorno, ¿vale? Que yo interpreto que el eterno retorno es que el mundo que existe ahora volverá a existir, desaparecerá y volverá a existir otra vez tal como existe ahora, volverá a desaparecer y volverá a existir una y otra vez, ¿vale? Por lo tanto, desde la propuesta del eterno retorno, la explicación que estoy haciendo yo ahora será grabada, será registrada, será visionada, desaparecerá, volverá a aparecer otra vez el mundo y volverá a llegar un momento en el que yo otra vez estaré explicando ahora esto a vosotros. Vosotros volveréis a estar otra vez escuchándome a mí, volverá a acabarse otra vez el mundo, volverá a renacer otra vez el mundo y volverá a pasar exactamente lo mismo que pasó en el anterior, ¿vale? El eterno retorno te da la opción de evitar conseguir la eternidad evitando el miedo al aburrimiento, al hastío de la eternidad, ¿vale? Bien, pues esto serían algún tipo de éticas o tipos de destino que ofrecen las éticas. Vale. El destino, por lo tanto, sería una meta. Lo que pasa es que desde un punto de vista, por ejemplo, existencialista, el destino también podría entenderse no solo como el final, sino como todo el camino que ha ido recorriendo una persona. Por lo tanto, englobaría tanto, es decir, la proyección de esa persona a lo largo de su vida, ¿vale? Esto sería el destino de alguien. Tanto el pasado, el presente como el futuro, que queda por recorrer, ¿vale? Por lo tanto, el destino es el final, eso es una opción, una connotación, pero es todo el recorrido incluyendo el final. Eso es otra opción mucho más amplia de lo que es destino, ¿vale? Bien, yo aquí
y explico un poco una propuesta que me interesa a mí, me gusta, que es la propuesta existencialista para la ética del destino. ¿Vale? Aquí he puesto 4 grandes personajes de la historia relacionados con el existencialismo: Kierkegaard, el escritor Dostoyevsky, a la derecha, abajo, Sartre y Nietzsche. ¿Vale? Para el existencialismo, los principales valores que hay, el destino básico del existencialismo es la libertad. ¿Vale? La libertad significa, parece un poco raro definir a la libertad como un objetivo, ¿vale? Pero lo que quiero entender, explicar, la libertad como objetivo es que lo que buscamos la humanidad en el recorrido que nosotros llamamos progreso desde hace siglos es ser cada vez más libres, tener más opciones de vida, ¿vale? Desde, como ya expliqué en otras ocasiones, vivir más tiempo, vivir más sano, viajar más, hacer más cosas, tener más opciones para hacer cosas. Esto es la libertad. Esto podría ser un poco el destino propuesto por el existencialismo. Evidentemente, tener más libertad implica tener más responsabilidad, ¿vale? Cuando tú no tienes libertad para hacer algo, te ves obligado a hacerlo, no eres responsable de lo que has hecho. Pero cuando tú tienes más libertad de hacer cosas, más responsable eres. Por lo tanto, a medida que conseguimos más libertad, la carga negativa que conlleva es que somos más responsables de lo que hacemos, ¿vale? Los motores para conseguir la libertad y esa responsabilidad son la voluntad y la angustia. Voluntad de hacer cosas, voluntad de afrontar los retos y de tirar hacia adelante, ¿vale? La voluntad es fundamental para el existencialismo, pero también para otro tipo de propuestas filosóficas. Pero al mismo tiempo, el lado negativo es la angustia que conlleva el hecho de saber que siempre que tienes que elegir, y eres libre de elegir, te puedes equivocar, o la angustia de no saber si tú has acertado en la elección. Voy a poner un ejemplo muy claro para entender lo que es la responsabilidad y la angustia. Pongámonos en un chaval joven que está dándole vueltas continuamente a qué tipo de estudios va a elegir en un futuro. Sabe que una vez elija estos estudios va a estar unos años comprometido con estos estudios y que pueden definir todo su futuro, ¿vale? Por lo tanto, esta elección evidentemente le tiene que, si no está seguro de lo que quiere hacer, el hecho de estar dudando tiene que crear una angustia de saber si elijo esto, voy a tener que dejar lo otro y ya me voy a centrar el resto de mi vida, que luego puedes cambiar, evidentemente, en esto. Pero explicando este ejemplo, quiero dar a entender lo que significa el existencialismo, lo que significa la angustia, la responsabilidad, la libertad que tenemos. Como más opciones tienes para estudiar, más libertad tienes, más angustia puedes tener y más responsable te puedes sentir de la elección que tienes, ¿vale? Yo creo que desde una perspectiva existencialista, a la hora de definir los destinos del individuo, yo los dividiría en 2 partes, en 2 destinos distintos, los 2 importantes: el destino de plenitud del individuo y el destino de proyección, ¿vale? ¿Qué sería entonces el destino que busca el individuo de plenitud? Acumular el máximo de experiencias a lo largo de la vida que sean lo más enriquecedoras posibles con el resto de personas, que enriquezcan, esas que decimos que no son tóxicas, hacer muchos viajes, tener el máximo, subir montañas, lo que se os ocurra a vosotros, volar, ¿vale? Todas esas experiencias que supongan un crecimiento personal. No tanto experiencias emotivas, que también, pero sí experiencias que te llenen de conocimiento del mundo en el que vives, ¿vale? Y que te permitan acumular saber. Entonces, un poco la idea esta de entender la vida como un enriquecimiento de experiencias, vendría a entender la vida como una narración que tenemos desde que nacemos hasta que morimos. La vida sería una narración como una película, entendida así, como la búsqueda de la plenitud del individuo. Pero he dicho que hay un segundo aspecto de destino del individuo, que es lo que llamo ya la proyección. La proyección es proyectarnos nosotros en la humanidad, ¿vale? En el conjunto de individuos que ahora hay, ha habido y habrá en un futuro. Y esa proyección hacemos con las cosas que aportamos en nuestro trabajo, nuestras acciones, ideas, obras, desde lo más sencillo que se nos pueda ocurrir, como limpiar una calle, porque limpiando una calle pues, colaboramos en cierta forma en mejorar la vida de la humanidad, porque siempre esa colaboración tiene que ser positiva, tenemos que intentar que sea positiva. A escribir el Quijote, ¿vale? Con toda la repercusión que tenía, o descubrir la ley de la relatividad.
Por lo tanto, los dos cometidos del individuo sería el de plenitud de vida, que es un objetivo más egoísta, y un objetivo mucho más generoso, que es el de proyectarse en la humanidad, ¿vale? Esto estaría vinculado con lo que llamo yo la propuesta existencialista para una ética del destino. Bien, lo trascendente, el más allá. ¿El más allá qué es? El más allá es un mundo que nosotros en principio no conocemos, es un mundo al que no llega nuestra ciencia, no llega nuestro conocimiento. También se puede definir como la utopía de la libertad. Para más allá nos sirve, al no servir el conocimiento, al no haber una convicción de que existe ese más allá, necesitamos como mecanismo la existencia de una fe y una esperanza. Son mecanismos que suelen exigir las religiones, pero no tienen por qué ser exclusivos de las religiones. La fe y la esperanza pueden ser propios de la filosofía, ¿no? Creer que puede existir un más allá, intentar tener esa convicción de que hay un más allá, ¿vale? Hay tres tipos de más allá, ¿vale? Un más allá bien definido por las religiones. Por ejemplo, el cristianismo o el islamismo definen más allá como el cielo, como un paraíso, ¿vale? Y luego hay un más allá indefinido, en el que incluyo los agnósticos, es decir, creo en un más allá, pero no sé lo que es, ¿vale? Por lo tanto, hay dos opciones. Un más allá concreto, que sabemos bien lo que es, un más allá indefinido. Pero yo intento poner entre los dos aspectos lo que digo yo con múltiples posibilidades, que significa entender que yo me imagino o espero múltiples posibilidades de lo que pueda ser un más allá, ¿vale? Y dentro de esas múltiples posibilidades, pues, un paraíso, que exista una estrella imaginaria o un mundo imaginario en el que vivimos, que exista el eterno retorno, da igual. Dentro de estos más allá, sé que uno va a ser cierto, o que posiblemente uno va a ser cierto, por ejemplo, que pueda ser múltiples posibilidades, ¿vale? Entonces, este más allá, generalmente lo podemos concebir los hombres en base a nuestra imaginación, ¿vale? Como por ejemplo la resurrección, la posibilidad de resucitar porque tenemos un alma, etc. O podemos creer los hombres que ya forma parte del mundo de la necesidad, que ya existe este más allá. Por ejemplo, como he dicho yo, el eterno retorno, ¿no? La posibilidad de que el mundo en el que estamos desaparezca y vuelva a aparecer otra vez y siga el mismo curso exactamente el que siguió la vez anterior. Y así eternamente, ¿vale? Entonces, quiero referirme un poco al alma, ¿vale? El alma humana. El alma, para la ciencia de la necesidad, no existe el alma. Para la biología, especialmente, no existe. No hemos detectado un alma en el cuerpo, ¿vale? Pero, sin embargo, las ciencias de la libertad, las religiones, incluso la filosofía, siempre hablan de alma, ¿vale? Siempre es una invención humana, es un concepto libre del hombre, ¿vale? Y el alma vendría a ser la proyección trascendente del individuo, es decir, el más allá individual sería nuestra alma, ¿vale? Es una invención, existe en cuanto a invención, ¿vale? No existe para el mundo de las ciencias de la necesidad, pero sí puede existir para el mundo de las ciencias de la libertad, ¿vale? Entonces, yo creo que la principal aportación, además de la forma de ver la ética, concebida como ética del destino, de esta obra, para acabar, sería ¿dónde colocamos la ética del destino? A ver, en las sociedades socionistas, en las sociedades anteriores en Occidente, hablamos del antiguo régimen, la sociedad medieval, la ética del destino ya estaba puesta en la sociedad. Las sociedades medievales europeas eran cristianas. Y no se criticaba la religión, todos nacían en cristianos, podían haber pequeñas herejías que eran desviaciones de la ideología oficial, pero continuaban siendo cristianas, o en las sociedades musulmanas pasaba lo mismo, nacías y vivías siempre en la misma religión y no se cuestionaba esta religión, ¿vale? Esto es la religión en las sociedades socionistas. Una vez entramos en las sociedades individualistas, la religión pasa a ser un fenómeno individual. Cada individuo decide qué religión tiene, y si quiere tener una religión, ¿vale? Sin embargo, la tarea de Kant, no sé, como ya comenté en la primera parte y también en la segunda un poco, Kant considera que cada individuo tiene que configurarse su propia ética, ¿vale? Por lo tanto, cada individuo tendría que configurarse su propia religión.
Y pasaríamos de la sociedad socialista, donde la religión está en toda, y hay una única religión para toda una sociedad, al paradigma individualista en que cada individuo tiene su propia religión. ¿Vale? Pero volvemos otra vez al el fabuloso encargo de Kant. ¿Cómo una persona puede elaborarse a sí mismo una religión? Cuando el proceso de crear una religión o una filosofía que nos proporciona una ética del destino es un proceso muy complejo. ¿Vale? Y por lo tanto, volvemos otra vez a lo que ya comenté en la primera parte, del paso de una ética impuesta en las sociedades socialistas, hemos pasado a una ética disuelta en las sociedades individualistas porque los individuos no se elaboran su propia ética del destino porque es muy complejo. ¿Vale? Es un encargo fabuloso. Y por lo tanto, ahora, ¿en qué tipo de sociedad vivimos? Vivimos una sociedad sin ética del destino. O prácticamente, dejándole de lado, evidentemente, sociedades que aún mantienen un poco el paradigma socialista, por ejemplo, muchas sociedades musulmanas, la mayoría de sociedades cristianas, o una parte importante de sociedades cristianas, se ha producido una disolución de la ética del destino. No hay. No tenemos más destino que el desarrollo. No miramos propuestas filosóficas, algunos se hace budista, algunos aún continúan cristianos, pero como norma general ha quedado disuelto el destino, no nos importa mucho. ¿Vale? Y yo creo que este es uno de los motivos también por los que hay una desmoralización del individuo, al no tener un destino o no buscar un destino de su propia vida. Y esta es la propuesta que hago yo, una propuesta un poco extraña, que es la de colocar las éticas del destino, aquí dice la ética del destino, las éticas del destino sería en plural, como patrimonio de la humanidad. Ya comenté en el capítulo segundo, la parte segunda, que hay un patrimonio de la humanidad. Esto no es ninguna invención porque ya existe, formada por descubrimientos científicos, formada por obras literarias, formada por piezas de música clásica, etcétera. Y dentro de este patrimonio común también podemos incluir las éticas del destino, que sería incluir propuestas filosóficas y religiosas. ¿Vale? Entonces ya no sería algo individual, no sería algo social, sino que formaría parte del patrimonio común de la humanidad. ¿Vale? Entonces, según la nueva propuesta, más indicada para el individualismo, cada individuo elige dentro del patrimonio común de la humanidad, o si quiere inventarse una, se inventa, aunque ya hemos visto que no se suele hacer, puede elegir dentro de las éticas del destino que hay, pues lo que quiera. Y puede estar un tiempo en ella y puede renunciar libremente a esta ética y puede incluso modelarla según sus propios intereses. ¿Vale? Y por lo tanto, una de las cosas que yo critico es la neutralidad de los estados, la amoralidad, no neutralidad. Neutralidad sí, correcto. No voy contra la neutralidad, sino la amoralidad del Estado. El Estado no moraliza a los individuos, no ofrece éticas del destino, ¿vale? Porque quiere ser neutral. Y es lógico. Pero yo creo que los estados lo que podrían hacer es difundir todas aquellas éticas del destino que estén de acuerdo con las declaraciones de los derechos humanos, las declaraciones del planeta y las declaraciones de la humanidad, que como ya cité en la parte segunda. Y difundirlas, no institucionalizarlas, no es necesario, pero sí ayudar a difundirlas para que los individuos jóvenes sepan que hay una serie de éticas del destino y que a lo largo de su vida puedan elegir la que consideren conveniente. Eso sí, una idea fundamental, como dice aquí al final, un paradigma de las éticas del destino tradicionales, que ya vendría bien afrontar y reconocer que no es necesario, es esa idea de que la ética del destino tiene que asumirse toda la vida, a perpetuidad, que no puedes renunciar a una ética del destino. ¿Por qué? Evidentemente, el motivo de por qué es porque en aquellos tiempos era imprescindible el control ideológico de la población y se obligaba a la población a tener, o se creaba la idea, toda la población, que es un paradigma, de que la religión tenía que asumirse desde el nacer hasta la muerte, ¿vale? Y que cualquier desviación era una grave infracción. Yo no considero que sea malo que una persona, por ejemplo, elija una religión un tiempo y luego la deje. Yo no veo ningún tipo de... Si tener esa religión durante un tiempo le beneficia y beneficia a la sociedad, no tiene por qué ser malo, ¿vale? Y luego coge otra, no creo que haya ningún tipo de incongruencia con la personalidad, ni traición a ideología, no tiene por qué, ¿vale? Y otra cosa también es que las religiones tradicionales se nos presentan como un dogma inalterable, es decir, no puedes cambiar nada de lo que se ha hecho. ¿Por
qué? Porque cada individuo recibe la ética del destino, aplica su vida de acuerdo con esta ética del destino, pero pues, si considera que hay cosas que no le interesan, por los motivos que sean, pues puede cambiarlos, ¿vale? Pues esta es la propuesta que hay en esta obra, esta tercera parte de la obra, sobre dónde situar la ética del destino, ya que en el asociacionismo la ética del destino está en la sociedad, en la ética e individualismo, la ética del destino, no, tenemos que hacer cada individuo, pues en esta nueva sociedad de ética transindividual, lo mejor sería colocar la ética en el patrimonio común de la humanidad y, en cierta forma, implicar a los estados o a la propia humanidad a difundir los diversos tipos de ética del destino que hay para que la humanidad pueda configurar, para que cada uno de los individuos puedan configurarse sus proyectos y tengan cierta definición de sus proyectos. Dentro de las éticas de destino no incluyo las ideologías, ¿vale? Porque las ideologías las considero que forman parte no tienen elementos trascendentales, es decir, las promesas de las ideologías están relacionadas con objetivos inmanentes, y además implican una imposición. Es decir, una ideología, por ejemplo, el comunismo, por poner un ejemplo, necesita la imposición a todos los individuos. No puede funcionar en un mundo con paradigma individualista o con el paradigma que intento defender. Y bueno, yo con este apartado más corto de los tres sobre las éticas del destino, pues termino ya finalmente la obra audiovisual, dividida en tres partes, ¿vale? Y pongo, como ya he hecho en las dos partes anteriores, situaciones sobre el uso de las imágenes que hago en la obra. Y me despido de todos vosotros. Os doy gracias por vuestra atención. La exposición se ha hecho muy larga. Vale, muchas gracias y adiós.